Muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los nombres de pasajeros, rutas, horarios, lugares de origen y destino de la flota aérea presidencial son información reservada por motivos de seguridad nacional, por lo que no existe obligación del gobierno federal para hacerla pública o entregarla a un particular. Por mayoría de 6 votos contra 4, la Corte determinó que la reserva de la información aplica a los vuelos y los aviones utilizados por el Estado Mayor Presidencial, a excepción de las giras que son ya o ya han sido divulgadas por la presidencia. En meses pasados, Aristegui Noticias documentó que los hermanos del presidente Enrique Peña Nieto y la primera dama, Angélica Rivera, así como amigos de sus hijos y personas sin cargo público, ni que hayan sido periodistas acreditados en la fuente presidencial, han viajado en el avión presidencial, el TP-01, a destinos internacionales. El fallo de la Corte revoca una resolución del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el INAI, dictada el 15 de julio del 2015, la cual obligaba al Estado Mayor a revelar los datos de la flota presidencial. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo consideró que los argumentos presentados por el consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejo Cervantes, son suficientes para considerar que la revelación de los datos ponen en peligro la seguridad e integridad del primer mandatario y de sus acompañantes. Vamos a escuchar. Salvaguardar la seguridad personal del presidente de la República, en su caso las personas que viajan con él, los temas de inteligencia y contrainteligencia que también se aducen y desde luego el garantizar que con información que se pudiera obtener de distintos viajes o distintos itinerarios pudiera tenerse un perfil que pudiera ser vulnerable a la seguridad del presidente de la República en cuanto a este tipo de traslados. Bueno, los ministros Javier Lainez, Arturo Saldívar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se pronunciaron por revocar de forma parcial la orden del INAI al Estado Mayor. Esto dicen para equilibrar los derechos de máxima publicidad y resguardo de la seguridad nacional. Lainez Potisek explicó que la información sobre el origen y el destino de la flota presidencial no ponía en peligro la seguridad nacional siempre y cuando se refiera a localidades o ciudades, pero sin revelar ubicaciones precisas como helipuertos o zonas militares. Vamos a escuchar. El dar a conocer únicamente los lugares de origen y destino no daña o no es una afrenta a la seguridad nacional y sí aporta a la transparencia y rendición de cuentas del uso de recursos públicos. El ministro José Ramón Cosía se mostró por el respaldo absoluto a la resolución del INAI, fue el único, con el argumento de que el recurso de revisión no debe ser utilizado por la presidencia para restringir el derecho de los ciudadanos de acceso a la información pública gubernamental. Vamos a escuchar. Creo que se debía confirmar la resolución del INAI. Sigo creyendo que es un recurso de legalidad que promueve la autoridad para restringir un derecho humano. Los 6 ministros y ministras que votaron por mantener secreta esta información fueron Norma Lucía Piña Hernández, Margarita Beatriz Luna Ramos, Eduardo Medina Mora, Alberto Pérez Dayán, el propio Jorge Mario Pardo Rebolledo y el presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales. De acuerdo con la Ley General de Transparencia, los fallos del INAI son definitivos y solo pueden ser combatidos por la Consejería Jurídica de la Presidencia cuando la información ponga en riesgo la seguridad nacional, como fue este caso argumentado por las autoridades federales. Carmen, lo que resolvió la Corte. Pues la Suprema Corte de Justicia determinó que la sociedad mexicana no debe saber, o que quien quiera saber no puede hacerlo, los nombres de los pasajeros, los horarios, las rutas, los lugares de origen, los lugares de destino de la flota aérea presidencial. Ya en su momento, Juan Omar, recordarás, en este mismo espacio de noticias se presentó un reportaje especial sobre los vuelos internacionales, este reportaje de Rafael Cabrera, que pues logró obtener información precisamente de los vuelos internacionales, y ahí pudimos ver pues cómo familiares, amigos y gente que realmente no tenía vela en el entierro de las giras internacionales en términos gubernamentales, pues se ha paseado precisamente a costillas del erario, para decirlo claramente. Ese reportaje especial, que por cierto está
en nuestro portal de noticias, pues nos habla de cómo en las giras presidenciales los hijos de la familia Peña Nieto Rivera, la familia Rivera también, la hermana de la primera dama, amigos cercanos al presidente y a su familia, pues han viajado a muchísimos lugares a nivel internacional, y esa información la pudimos tener gracias a la tarea de Rafael sobre este acceso a la información, e hicimos este reportaje especial donde vimos, por ejemplo, cómo Maritza Rivera pues ha viajado 7 veces a nivel internacional, como otra de las hermanas de Angélica Rivera, Elisa Guadalupe Rivera, fue una de las pasajeras en las giras a Gran Bretaña, por ejemplo, y a otros lugares en el mundo, como pudimos observar que los hermanos de el presidente, el hermano del presidente, Arturo Peña Nieto y Adriana Rivera, fueron a Portugal, por ejemplo, al Vaticano, a España, como estamos mostrando ahora en la pantalla, recuperando aquel reportaje que aquí se publicó hace algunos meses, como Ana Cecilia Peña Nieto viajó a Reino Unido y a Francia en 2015. ¿Qué tenían que hacer esas personas asociadas familiar y personalmente con el presidente de la República y su esposa en giras pagadas con impuestos en los aviones del país, en los viajes internacionales costeados con impuestos? ¿Qué tienen que hacer estas personas ahí? ¿Tiene o no derecho a la sociedad mexicana a conocer, como conoció con este reportaje especial, pues cómo se dan vuelo? Ahora sí que cómo se dan vuelo para viajar a costillas del erario. Eso es lo que se obtuvo al buscar información por vía de transparencia que se obtuvo en su momento. Este reportaje, por razones obvias, vale la pena recuperarlo como lo estamos haciendo en estas gráficas, pues para dar cuenta del tipo de cosas de las cuales seguramente nos enteraríamos si la Suprema Corte de Justicia pues no hubiera determinado que aquí no se debe conocer las bitácoras, pasajeros, rutas, horarios, lugares de origen y destino de la flota presidencial. No estamos en un tiempo de guerra, estrictamente hablando, donde los viajes del presidente puedan significar un trastocamiento de alguna estrategia en defensa de la patria. Pues ciertamente que no. Son viajes diplomáticos, en el mejor de los casos, algunos de ellos irrelevantes, uno que otro más o menos ha valido la pena, pero en general al presidente de la República le gusta viajar en serio, a costillas del erario y sin una justificación plena. Y la sociedad mexicana, desde luego que tiene derecho a saber en qué se gasta el dinero el gobierno de México. Este dinero que no es suyo, sino es nuestro, y que debe explicar paso a paso cada centavo que se gaste. Por eso lo de las bitácoras nos lleva al terreno de la decisión que nos informa Juan Omar de la Suprema Corte de Justicia de decir no se va a abrir esa información. A pesar de que el INAI dijo sí debe entregarse la información por parte de la presidencia, la Corte puso un freno muy discutible, muy cuestionable, que nos habla precisamente del tipo de cosas que ocurrieron con la ley que le permite a la presidencia tener esa llave para llegar a la Suprema Corte de Justicia y que le revise y le remiende una decisión tomada por el órgano constitucionalmente competente para el tema de la transparencia. Bueno, hasta aquí dejamos esta parte de la historia, donde vimos cómo por mayoría de 6 votos contra 4, la Corte determinó que la reserva de la información aplica a los vuelos de los aviones y helicópteros utilizados por el Estado Mayor Presidencial, a excepción de las giras que son o ya han sido divulgadas por la presidencia. Pues de esas ya conocemos bastante, de las que queremos saber es de las que no nos cuentan, y no nos cuentan por alguna razón.